Marcelo Llambías del Regimiento 4. Exactamente, un fenómeno. Me saco el sombrero, un líder natural, un soldado de primera. La verdad, lo que hizo con su gente, y reconocido por los ingleses también. Lo veía Llambías que se defendía con 2 ametralladoras y 3 fusiles, después 2 ametralladoras sin los 2 fusiles, después una ametralladora, le tiraban con todo, nos tiraban con todo, nosotros también. ¿Vos podías ver por eso? Sí, pues yo estaba arriba, estaba tirando. Hablando con combatientes del Regimiento 6, del Regimiento 4, de la Compañía de Comandos, muchas veces afloraba un nombre y se referían a él con un respeto rayano en la admiración. Era Marcelo Llambías Pravaz, un joven cadete que de 4º año fue directamente a la guerra en calidad de subteniente en comisión. Con él estoy. Marcelo, vos estabas en el Monte Challenger con tu sección de la Compañía C del Regimiento 4 y entran en contacto con los ingleses a partir de qué fecha, ¿el 3? Nosotros dejamos el Cerro Challenger el último día de mayo, siendo retaguardia de combate del regimiento. Pero estando en Monte Challenger, un día, una noche tormentosa y esas oscuras, somos sobrevolados por helicópteros ingleses. En esta etapa los ingleses, cuando están desplegando los puestos de observación del SAS, nosotros hicimos una patrulla muy pequeña. Esa noche éramos el sargento primero en ese momento Valdés, el cabo Pinto, el soldado Daniel Castillo y yo. ¿La idea era atacar a los helicópteros? La idea es saber qué estaban haciendo los helicópteros. Nosotros no los vimos, era de noche, los escuchamos. Sobrevolaron nuestra posición de noche. Y en esta noche lluviosa, muy tormentosa, de golpe acercándonos a unas piedras en el Cerro Challenger, escuchamos hablar en inglés. Concretamente escuchamos, yo me acuerdo de esto, pese a los años, que decían algo de Mike. Así que tomamos posición y adoptamos lo que se llama una emboscada imprevista. O sea, pensamos que los ingleses estaban avanzando hacia nosotros y desplegamos como en una B, 2 hombres de un lado y 2 hombres del otro. Y ahí permanecimos, esperando ver la silueta de alguien aparecer. Fue una eternidad, hasta que amanece, empiezan las primeras luces, y estábamos muy duros ya al estar bajo la lluvia, cuerpo a tierra, un tiempo, no sé, 1 hora, 2 horas, la verdad que no lo puedo precisar. ¿Nunca aparecieron? Nunca aparecieron los ingleses. Evidentemente han ido por otro lado, y después nosotros en ese lugar encontramos enterradas los restos de las raciones de combate que habían consumido. Lo que recuerdo es que estábamos entumecidos, casi no nos podíamos levantar, de medio congelados, porque no es que hubo un congelamiento, pero duros. Y bueno, esa fue la primera vez que sentimos al inglés cerca y la posibilidad del combate así cercano. Bueno, eso nos comprobó que evidentemente los ingleses estaban operando en la zona. Eso fue finales de mayo, entre mediados y finales de mayo. ¿Y dónde fue el combate donde mueren Romero y Rodríguez? Bueno, eso es el 6 de junio. El regimiento que estaba en Montewall y en Monte Challenger, pero básicamente en Montewall con frente al mar, cambia su dispositivo porque los ingleses se dirigían por el centro de la isla y ocupa posiciones en Monte Harriet, en Monte Enriqueta y en Monte Dos Hermanas, Two Sisters. Mientras el regimiento se acomoda, mi sección se establece como retaguardia de combate. O sea, nosotros es como que formamos una defensa por si el regimiento era atacado en ese momento. Efectivamente lo fue, pero no por tropas de infantería, sino por varios ataques aéreos de Harrier. Uno de ellos casi lo mata mi encargado de sección, el sargento primero Valdés. La forma de hacer difícil la puntería, en este caso de los jets, ¿no? Pero de los Harrier, que era un avión muy, muy maniobrable, lo que yo había ordenado era un grupo de tiradores, o sea, más o menos 10 hombres, disparaba en una dirección, independientemente de donde anduviera el avión. Otro grupo disparaba en otra dirección, otro grupo disparaba en la otra, una ametralladora por un lado y la otra para el otro. Entonces, digamos, esa cortina de fuego y sobre todo con trazantes, la idea es que no le permita al piloto estar tranquilo para apuntar. Yo siempre insistía en esto, pero no lo hice yo.
Entonces yo le empecé a tirar el avión y cuando el avión pasa, entonces yo sigo el avión y le tiro y le coloco el fusil a la altura de la oreja al cabo Pinto y lo dejé sordo como 2 días. Y gracias a Dios no lo quemó el fogonazo, ¿no? Entonces yo, digamos, insistía que cumplieran mis órdenes. No fui capaz de cumplirlas yo me entusiasmé y yo le tiraba el avión. Mientras esto se acomoda el regimiento y nosotros ya el 1 de junio estamos en el Cerro Dos Hermanos. Complicado porque ya los ingleses ocupaban el Monte Kent, que era la posición dominante. Primero porque los equipos nos los dejaron del otro lado, del lado de la otra hermana, al norte. Entonces traer el equipo fue el doble de esfuerzo que si lo hubiéramos hecho directamente del Challenger. Teníamos que subir toda la munición al cerro. Y todo esto era bajo constante fuego de la artillería británica. El día 3 yo estaba de patrulla cuando se produce un encuentro en Montewall y tenemos un tiroteo a largas distancias con los ingleses, aprecio yo el día de hoy que se replegaban. Y el primer combate, como vos bien decías, así complicado, es el 6 de junio, donde muere el soldado Rodríguez y Luciano Romero mueren. Ese 6 de junio fue un combate feo. Describilo. La idea era instalar delante de las posiciones franjas minadas, misión que le dan a la compañía de ingenieros anfibios. Llega un grupo, eran aproximadamente 13, 15 hombres, yo no recuerdo bien, a órdenes de un suboficial, y la idea era, como había ríos de piedra que era muy difícil transitar, era entre los ríos de piedra y la cresta, la dorsal del cerro, instalar una franja minada. Para darle seguridad voy con un grupo de tiradores y una ametralladora MAG a una zona, digamos, en la mitad del cerro donde hay ángulos muertos, y empezamos a caer esa mañana bajo fuego de mortero de los británicos que nos tiraban desde la zona del Kent. El fuego era impreciso, había mucho viento. Los proyectiles, más que caer donde estaban los ingenieros anfibios, caían sobre nosotros, cosa que yo atribuía al viento. Le digo a un soldado mío, Eduardo González, apuntador de FAP del 3er grupo, si mal no recuerdo, un excelente soldado, y le digo que me acompañe y bajamos el cerro hacia el río Murrell, tratando de poder ubicar las posiciones británicas de estos morteros. En un momento, ya casi en la base del cerro, estábamos adentro de una, digamos, como metidos adentro de una piedra, como si fuera una pequeña caverna, para que se entienda, y directamente uno de los proyectiles de mortero nos explota directamente en la cabeza. O sea, digamos, si no hubiéramos estado cubiertos por esa piedra, nos pegaba a nosotros directamente. En ese momento yo le dije a González, bueno, no podíamos determinar, no veíamos nada con el anteojo de campaña, y evidentemente ellos nos estaban viendo a nosotros. Me repliego de vuelta, empezamos a subir el cerro por la dorsal hasta este lugar, como yo dije, que estaba en la mitad, que era como una especie de ángulo muerto. Cuando llego encuentro ya un soldado mío que estaba herido en la cabeza, una esquirla se le metió entre el casco y el casco de acero y el de fibra, le hizo toda una curva y se le había incrustado acá a la altura de la sien. Y en ese momento viene el suboficial de Infantería de Marina y me dice, mire señor, así no se, que era totalmente lógico, me dice, así no se puede trabajar, o sea, no se puede instalar un campo minado bajo fuego. Y se intensifica el fuego de mortero inglés. Entonces, para no brindar blanco, yo ordeno que se vayan replegando por parejas, o sea, de a dos, hacia las posiciones en la cresta topográfica del Dos Hermanas. Nosotros en realidad esto pasa en la cresta militar. Cresta militar es de donde no hay ángulo muerto hacia abajo. ¿Por qué ocupábamos nosotros, aprovecho para decir, la cresta topográfica? Es que porque las distancias eran tan grandes que la única forma de darnos seguridad a los 360 grados, digamos, sin que esto fuera un queso gruyère, era estando más arriba. Ahora vas a ver que ni aún así lo habíamos logrado. ¿Por qué? Porque los dos primeros soldados que se repliegan son Rodríguez y Romero. ¿Y contra qué chocan? Chocan contra la sección de reconocimiento, nosotros la llamamos sección exploración,
del 45 Comando de Royal Marines, que estaba metida entre nuestras propias posiciones. Yo no sé cómo lo habrán interpretado los ingleses, yo creo que los ingleses creyeron que estaban descubiertos, lo matan a Rodríguez, a Daniel Rodríguez y a Luciano Romero. Mientras tanto, pues todas las distancias son largas, yo había mandado otras parejas. Lo mando al Cabo Peña, si mal no recuerdo, llevándolo al soldado que era Páez, que estaba herido en la cabeza, que yo conté con la esquirla. Entonces sangraba mucho, no era una herida grave, pero era muy sangrante. Y el cabo lo ayudaba a ir. Eso le salva la vida, porque los ingleses reaccionan como si fuera una contraemboscada. Nos atacan directamente desde arriba hacia abajo. Ellos se tiran y estaban cubiertos de sangre, creyeron que estaban muertos, si no los hubieran matado. Y se escapa, o sin orden, porque se replegaba primero mi gente y después los infantes de marina, según lo que yo había ordenado, una pareja también de infantes de marina, a uno de los cuales le pega con un lanzacohete descartable, un Los 72, que le pega directamente en el medio de la panza y lo corta en dos, ¿no? Le desaparece toda la parte, digamos, como si fuera el ombligo hacia abajo hasta las piernas, y el resto queda. Que a mí siempre me llamó la atención después del combate, la cara de paz, parecía con sonrisa que tenía ese infante de marina, ¿no? Que debe haber muerto instantáneamente. El hecho, bueno, es que los ingleses se nos vienen encima, tienen una veintena de ingleses, más o menos, y nosotros, esto es con niebla, no se veía nada, yo recibía fuego de mis propias posiciones. Y yo creí en ese momento que mi propia tropa, el resto de mi sección, me estaba tirando a mí. Entonces no contesto el fuego. Y así llegó hasta que estaban los ingleses ahí nomás, y ahí los distingo. Y yo estaba en una piedra muy muy chiquita y trataba de, cuando iba a asomar el fusil para tirar, pegaban todos los tiros ahí, a mí me salpicaban los pedazos de piedra que saltaban. Pero además todavía, antes de estar seguro, viene Eduardo González, el que me había acompañado antes, el apuntador de FAP, lo veo pasar corriendo y me dice, mi subteniente, son ingleses. Porque, Dios, todavía no estábamos seguros. Y yo le dije, ¿a cuántos metros están? A 20, me dice. Yo saco granadas que llevaba conmigo, tiro una, explota la granada y aprovecho para tirar otra. Y cuando en ese intervalo alcanzo a ver la explosión de una granada y un inglés agarrándose la pierna, ¿no? Como que alguna esquirla lo había tocado. En ese momento Eduardo González se levanta, él estaba a mi derecha, con el FAP, y les tira los 20 tiros. Y yo aprovecho para levantarme porque del otro lado de la piedra, o sea, más o menos a la distancia, 1 metro más de lo que estamos nosotros, había un inglés. Y, y me doy vuelta así, y es como que alcanzo medio a verlo. Y el tipo me tira ahí, a mí yo no sé cómo no me pegaron los tiros, y me fui de cola, me tiré así como si fuera un tobogán en las piedras. Llego hasta donde estaba otro de los infantes de marina, un suboficial, y corremos hacia una piedra, y mientras íbamos corriendo a una piedra le pegan un tiro en el pecho. Yo llego ahí, este momento de correr, donde uno más o menos como jefe trata de mantener la calma y trata de ordenar, pero en este momento que yo huyo, por decirlo así, yo perdí todo el control, ¿no? Yo me acuerdo que estaba atrás de esa piedra con el fusil y no podía dominarme, ¿no? Hasta que, ¿qué ocurre? Reacciona mi sección con mi encargado de sección arriba y le empieza a tirar a los ingleses. Y llegan hasta donde yo estaba. Yo ahí me hago cargo de la sección y tratamos de perseguir a los ingleses. O sea, este momento es como que cambia totalmente a euforia, a buscar venganza. Y empezamos a bajar, hasta que escuchamos adelante nuestro un tiroteo. Yo realmente esta fue una decisión bastante temeraria de parte mía, porque yo me fui con toda la sección para adelante. ¿Qué había pasado? Bueno, después uno se entera que los ingleses se dan con
de la sección reconocimiento choca con las otras fuerzas inglesas que nos estaban tirando de adelante y hay un combate en la niebla fratricida de ellos. Ese día para mí fue un golpe bastante grande porque, digamos, por toda esta situación de sorpresa que hubiera sido totalmente diferente, digamos, de no haber pensado que era desde mi propia posición, que eran los míos que me tiraban. Ahí improvisamos curar a los heridos. El Cerro Dos Hermanas estaba todo el tiempo bajo fuego de artillería y la verdad es esta, los camilleros no venían al cerro, nadie venía al cerro, excepto mis jefes, el capitán López Patterson, nadie venía. El Dos Hermanas Sur, donde yo estaba, era la posición más adelantada de Puerto Argentino, real, digo así, ¿no? No es que fuéramos más primera línea que otros, pero éramos los que estábamos más expuestos. Y la verdad que no venía nadie. Bueno, el hecho es que tuvimos que evacuar nosotros los heridos para abajo, en esta especie de operaciones, de cirugías que improvisamos porque había gente que no se la podía mover porque tenía un pedazo de esquirla metido y al querer moverlo se le clavaba. Yo lo que me acuerdo de aquel día es que en un momento cuando termina todo esto, yo me voy a la carpa porque pasada la adrenalina me temblaban las piernas y yo no quería que me vieran así, ¿no? Después viene mi jefe, el capitán López Patterson, y me acuerdo que me infunde muchos ánimos y qué sé yo, porque realmente, digamos, habíamos esperado tanto tiempo a los ingleses que y este combate de miércoles que ya de entrada, bueno, mueren 2 soldados míos, mueren 3 infantes de marina y hay varios heridos, ¿no? ¿Cómo era López Patterson? Un soldado. Yo ahora veo las cosas con el tiempo, con ya más de 60 años. Yo en ese momento lo veía como un padre casi, ¿no? Era capitán, en realidad era un tipo joven también. Pero es lo que uno, digamos, lo que debe ser un jefe, ¿no? Un jefe debe tener la suficiente firmeza para ordenar, pero con esa autoridad moral que da el ejemplo personal que siempre yo tuve en Malvinas, ¿no? Lo mismo mi jefe de compañía real, el capitán Marpegán también. De los 6 oficiales subalternos que éramos, 5 fueron bajas, ¿no? El único que tuvo la suerte de zafar fui yo. Marcelo, ¿cómo es que vos atacaste a los ingleses desde un flanco cuando estaban arremetiendo contra Lautaro Jiménez Corbalán? Los tomamos bajo el fuego. Eso es 2 días después. Del 3 de junio al 14 de junio, prácticamente todos los días mi sección estuvo combatiendo. El 8 de junio, 2 secciones británicas atacan la ladera norte del Cerro Enriqueta, el Harriet. Y algunos lo hacen desde una pequeña línea, una cresta, que es el Goat Ridge. Y las ametralladoras tienen distintas posiciones, ¿sí? De una posición de combate principal y después tiene otra que llaman suplementarias y de cambio. Algunas son posiciones de las cuales puede batir los mismos blancos desde otro lugar y otras son para batir otro lado. Entonces yo tenía una posición suplementaria en la parte de atrás del Cerro Dos Hermanas, dando hacia donde estaban las posiciones de Jiménez Corbalán. Cuando él es atacado, nosotros pudimos tomar del flanco casi retaguardia a los ingleses y tirarles con las ametralladoras. Ese día mi sección tenía 4 visores nocturnos excelentes, 2 Litton y 2 ITT, pero no eran aparatos de puntería, eran de observación. Y eran tan buenos que se cegaban con las trazadoras. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo con mis ametralladoras? Detectaba dónde estaban los ingleses y dirigía el fuego de las ametralladoras y después tirábamos con munición normal. Los ingleses ese día, esa noche, nos sometieron a un fuego despiadado de artillería. Lo que nosotros hacíamos era dirigir el fuego con los proyectiles trazantes y después, en vez de tener una trazante cada 4 o 5 proyectiles normales, tirábamos nada más que con proyectiles normales para no detectar la posesión. Bueno, ese día nosotros, o sea, con los visores nocturnos, yo los vi correr a los ingleses, ¿no? Esos abandonaron el equipo y corrieron. Ellos corrieron
Y mientras corrían y Jiménez Corbalán los rechazaba, nosotros desde una posición más segura, porque no estábamos recibiendo fuego directo, recibíamos el fuego de artillería, pero no el fuego de las balas, les tiramos, o sea, tipo cacería al pato. Y eso fue muy reconfortante, porque 2 días después de esta especie de derrota que habíamos tenido el 6 de junio, para nosotros ese fue, no sé, fue nuestro Chacabuco, fue nuestro Maipú. Los vimos correr, los rechazamos, les dimos para que tengan. Y eso nos levantó muchísimo el ánimo, ¿no? Marcelo, vos también participaste en un combate junto a los comandos. Los comandos pasaban por mis posiciones. Normalmente desde ahí hacían el enlace por VHF para que no les agarraran. He pasado noches con un camarada que aprecio muchísimo, que es el hoy coronel Estel, que venía a hacer estos enlaces, y sí participo en el combate creo que es el 10 de junio, que es donde muere nuestro sargento Cabral moderno, que fue el sargento Cisneros. En esa operación, yo también, igual que con los infantes marina, me adelanto con una ametralladora y un grupo de tiradores para hacer de posición de recibimiento de los comandos. En una operación de comandos hay un momento el comando golpea y después se repliega. Ese apoyo inmediato, en ese momento vulnerable del repliegue, lo da una posición de recibimiento. A mí me tocó montar esa posición de recibimiento y un poco fue como, digamos, poder apreciar desde ese lugar el combate que tiene la compañía Comando 602 esa noche, donde se dieron y nos dimos para que guste, ¿no? Pero vos combatías desde una posición adelantada. Claro, adelantada pero retrasada de los comandos. Los comandos estaban adelante mío. Cuando los comandos se repliegan, quedo yo. ¿Sí? Como primera línea, por decirlo. Y después también nos replegamos, porque era un lugar muy expuesto donde habíamos estado. ¿Estabas eufórico al combatir? Sí, por supuesto. O sea, después del combate son feos. La guerra es fea, es horror, es muerte. El momento previo también es de mucho nerviosismo, de mucha angustia. Ahora, el momento mismo del combate es un momento de descarga. Yo mentiría si digo que en ese momento uno está haciendo, uno está enfocado y concentrado en lo que está haciendo, y hay momentos como este cuando vemos correr a los ingleses que realmente son de euforia, y la guerra no, es como la vida. Es la vida intensa. Entonces, si bien estos momentos de angustia, de dolor, de horror son grandes, también tiene momentos de camaradería, de broma, de chiste, de vivir ese instante que uno está, que se siente vivo. Y entonces, digo, creo que ambas visiones son falsas, ¿no? La que es solamente épica y no reconoce la angustia, el sufrimiento, la tristeza, el ver caer un camarada, es horrible. Pero también la visión solamente victimaria, lacrimógena de la guerra, también es falsa. Porque nosotros en la guerra también nos divertimos. Vivíamos cada instante como el último, vivíamos la camaradería, vivíamos esa aventura de defender a la patria, y eso era extraordinario, y estábamos de buen humor y hacía, digo, si uno hubiera podido filmar en aquel momento, ¿no?, los chistes, las bromas, el espíritu que tenían nuestros soldados, era magnífico, ¿no? No sé si yo quiero tratar de ser justo en lo que te cuento, Nicolás. Por supuesto. Marcelo, el más duro de los combates fue el último, ¿no? Fue un combate muy sostenido, pero como te venía diciendo, tú estás, inclusive con el combate del 6 de junio, uno había perdido el ser bisoño. Ya estábamos, yo creo que nosotros nos hicimos en combate. Fogueados. Fogueados, mira qué buen término, estábamos fogueados. Entonces, la noche del 11 al 12 de junio resistimos unas 3 horas y media el ataque directo de una compañía de Royal Marines. La noche del 11 al 12 de junio fue la más terrible. En el caso nuestro, sí. Describímela. Primero, ese día nos tira la artillería inglesa con todo. Hay muchos de mis camaradas que dicen, esa era así evidente que iban a atacar. Yo en ese momento no lo noté. Para mí, ese día nos tiraron
tanta cantidad y con tanta eficacia como nos tiraban todo el día y todas las noches. Los ingleses son detectados por una posición adelantada que tenía la segunda sección de tiradores, que estaba al mando de un compañero mío, el subteniente Pérez Grandi, y ahí nosotros nos damos cuenta que venían los ingleses, nos alertamos y pocos minutos después chocaron contra nosotros. Y sostuvimos 3 horas y media el combate ahí. Mi sección estaba en el Dos Hermanas Sur, y en el Dos Hermanas Norte. Son 2 hermanas, pues son 2 picos. Y en la otra estaban la primera y la segunda sección de tiradores, a órdenes de Miguel Mosquera y también compañero mío. Ambos van a ser heridos en esta acción. El jefe de la sección apoyo, los 2 morteros de 81 milímetros que teníamos, es el teniente Martela, y va a morir en la acción. Y nosotros habíamos sido reforzados con 2 secciones de tiradores de la compañía A. El subteniente Nasser, jefe de una de ellas, va a caer herido, y después va, no en esta acción, sino en Monte Tambleon, va a morir el subteniente Silva, que era el otro jefe de sección. Por eso yo digo que de los 5 oficiales subalternos que éramos en Dos Hermanas, el único que quedé fui yo. Lo digo esto con un poco de intención, no lo digo inocentemente, pues se han dicho tantas pavadas de que los oficiales, no sé, parece que estábamos de joda ahí, en esta deformaciones de mitos desmalvinizadores y mentirosos. Yo no sé cuántos porcentajes puede una compañía reforzada, digamos, donde son 6 secciones, decir que 5 jefes de sección fueron puestos fuera de combate. Creo que desmiente de por sí un montón de cosas. Concretamente el ataque, yo lo reviví hace 10 años atrás o 11 años atrás, cuando volví a Malvinas, porque me encuentro con uno de los soldados británicos que me ataca. Y entonces con este británico, Nick Taylor, fuimos desde las posiciones británicas, de la posición de partida para el ataque de ellos, la línea de partida para el ataque de ellos sobre el río Murrell, y subimos el Cerro Dos Hermanas Sur con el inglés y él mostrándome los distintos momentos. Entonces yo tengo una idea mucho más acabada de lo que pasó esa noche. Es más, yo no acababa de entender, después de la guerra, cómo en un espacio que tenía entre 50 y 70 metros, como mucho, en su parte más larga, imagínense una mitad de cuadra, cómo pudimos sostener el ataque 3 horas y media. Hasta que colapsa el Dos Hermanas Norte y recibimos un ataque por nuestro flanco derecho. Entonces prácticamente quedamos rodeados y ahí nos tuvimos que replegar. Pero me decía Nick Taylor que nosotros los teníamos pegados al piso por el fuego, ¿no? Él decía pin down. Y él me cuenta que en un momento ellos estaban, su equipo eran 4 hombres, tiene que ir el encargado de sección, su sargento, a sacarlo a las patadas y le ordena que armen bayonetas, que calen bayonetas, y los manda de vuelta al ataque porque nosotros los teníamos agachados. Yo solamente cuando escuché el lado británico de este combate llegué a entender cómo puede ser que nos mantuvimos tanto tiempo ahí. Por supuesto que esto costó sus bajas, y bueno, mantuvimos el cerro todo lo que pudimos. A diferencia de otros lugares, nosotros no teníamos posiciones preparadas, eran pircas, habíamos armado porque nosotros llegamos al cerro y ya estaban los ingleses del otro lado. Era un castillo, si eso hubiera estado bien fortificado y hubiéramos estado, no sé, una semana antes, no digo más, en ese lugar, y probablemente estaríamos todavía allá. Muertos, pero todavía allá. Me contaba López Patterson que vos combatías con diferentes armas, con instalaza, con fusil, con una ametralladora. ¿Por qué eso? El jefe en combate lo que tiene que hacer es mandar y dirigir, pero hay veces tiene que hacer que el resto de sus hombres obre por imitación. Entonces yo en muchos momentos terminé manejando, digamos, operando la ametralladora y operando el lanzacohetes. Tengo un par de anécdotas, si querés, con respecto a eso. Con el lanzacohete, yo no tiro a los ingleses que me atacan a mí, sino le tiro a los ingleses que están asaltando las posiciones de Pérez Grande. Y el primer cohetazo, ellos venían gritando, ¿no?, en el asalto, dándose ánimos, y el cohetazo pega y se callan la boca. Entonces yo me entusiasmé y cargué el segundo cohete. Claro, el cohete al salir produce, nosotros lo llamamos rebufo, los gases que salen y por supuesto iluminan, es como de noche es una llamarada. El segundo tiro no sé ni a dónde fue porque inmediatamente salió
yo vi que desde todos lados una lluvia trasante me venía hacia mí, así que no puedo saber si el tiro fue eficaz o no. Y con la ametralladora también. Los ingleses, estas fuentes inglesas, tiran como 40 misiles Milán sobre nuestras ametralladoras esa noche. $35.000 cada misil. O sea que por lo menos esa noche le hicimos gastar un dineral. Bueno, uno de esos tiros nos pegó un poco más en las piedras, un poco más arriba. La onda expansiva a mí me tira sobre la ametralladora, que por supuesto estaba caliente, me quemo. Y cuando salgo del abombamiento, me noto que estaba con mucha sangre. ¿En la boca? Sí, sangre, yo veía sangre, estaba medio... Y yo dije, uy, y me empecé a tocar así, ¿no? Y digo, bueno, tengo la nariz. Y bueno, y no tenía nada. Y lo que tenía era un pedazo de latón que me había cortado acá el labio. Apenas se ve toda la cicatriz, hay que mirarla muy en detalle. Y claro, esto sangra mucho. Y bueno, yo creí que me había volado la cabeza. Gracias a Dios no. Y una ametralladora bien emplazada causa mucho daño y tiramos también. ¿También López Patterson los apoyaba con su ametralladora? Claro, al final del combate, el capitán López Patterson, desde Dos Hermanas Norte, apoya con sus fuegos a la sección. Y nosotros terminamos por como una especie de pasillito, como si fuera un camino de cabras, por decirlo así. Terminamos saliendo de Dos Hermanas cuando ya estábamos prácticamente rodeados. Ahí viene la otra parte de la guerra, que es cruzar los campos minados que teníamos en retaguardia para llegar a las próximas posiciones, que eran las del Tumbledown, donde estaba el batallón de infantería de Marina 5. ¿Y cómo los cruzaron? Por los ríos de piedra, porque ahí sabíamos que no debería haber minas. Ahora, estaba nevado, entonces caminar sobre esas piedras, esos ríos de piedra patinosos, era tremendo. Y, por supuesto, no eran completos. Entonces, cuando llegábamos a la parte donde podía haber un campo minado, nos turnábamos el subteniente Silva y yo para caminar adelante, o sea, 20, 25 o 30 metros adelante, porque si uno caía en un campo minado, para, digamos, no afectar al resto. Y eso es lo que le pasa a Jiménez Corbalán. Él hace lo mismo, lo que pasa es que él va solo él y termina en una trampa explosiva. Digamos, esto también lo digo en cuanto al ejemplo de los oficiales. No había otra forma de mandar que no fuera por el ejemplo. Por todo también estos mitos de las crueldades con los soldados propios. Primero que estaban todos ahí, intercambiábamos los piojos, ¿no? El último cigarrillo, el pedazo de comida que quedaba. Pero la única forma de mandar en esas condiciones es por el ejemplo. Porque, ¿cómo haces para cruzar un campo minado? No te queda otra. Pero aparte yo creo que era el espíritu nuestro. ¿También combatiste contra un helicóptero? Bueno, nos agregamos al batallón de infantería de Marina 5. Ahí se hace cargo de mis soldados, de parte de mis soldados, los que llegan conmigo ahí, Silva. Porque unas 2 horas más o menos antes del ataque al Cerro Tumbledown por la Guardia Escocesa, me llama el jefe de la compañía Nácar a su puesto comando, Villarraza, y me ordena hacerme cargo justamente de la tercera sección de la compañía B, que era la de Jiménez Corbalán, que había quedado fuera de combate, que lo decíamos recién, al pisar esta trampa explosiva. Entonces yo me voy solamente con el soldado Alegre, que era mi radiooperador y mi estafeta. Y el resto de los soldados, por ejemplo Castillo, el resto queda con el subteniente Silva. Y entonces yo voy hacia el cerro William, donde teóricamente estaba. Cuando llego ya es de noche, no encuentro a nadie, estaba en un lugar absolutamente desconocido para mí, y entonces digo, bueno, me voy a la primera línea. Y la primera fracción que encuentro es la primera sección de la compañía Nácar, que estaba a órdenes del guardiamarina Bianchi. Venía la primera sección, después venía la segunda. Arriba, en el Tumbledown, estaba la cuarta sección del teniente Vázquez y posteriormente, con frente hacia lo que sería London, Wireless Ridge, estaba la tercera sección, que la comandaba un suboficial. Por eso yo quedo con la primera sección. Silva queda con la cuarta, va a tener una actitud esa noche, lo mismo que los soldados míos, heroica. Tremenda, heroica. Creo que debe haber sido uno de los combates más duros de Malvinas, pero nosotros resistimos. No recibimos el ataque directo, hay un ataque de diversión
Amanece, nadie contestaba por la radio y nosotros, la última información que teníamos es que había habido un contraataque, de hecho el contraataque de la compañía, que en realidad es un combate de encuentro, de la compañía B, con otro compañero mío, Esteban Vigrela Madrid, y nosotros en esa incertidumbre creemos que la primera línea había sido restablecida, hasta que vemos movimiento a nuestra espalda en la cresta topográfica, en la parte más alta del cerro William. Esos eran los Gurkhas que estaban ahí después de años de leer, que en realidad atacan desde Tumbledown ahí, pero atacan sobre el vacío, en un lugar donde no había nadie. Nosotros teníamos un herido en la sección de Bianchi, y empezamos a recibir fuego, tanto así que lo llevábamos en una camilla y bueno, después lo tuvieron que llevar de otra forma y dar un rodeo para volver a primera línea porque habíamos quedado, digamos, cortados. Ahí es donde nos encontramos con la última fracción que defendía Puerto Argentino, que era el guardiamarina Koch. Y ahí es donde recibimos el ataque helitransportado del 40 Comando de Royal Marines. A uno de los helicópteros ingleses le bajé 3 cargadores de FAL y no le hice nada. Son blindados los Wessex, los helicópteros, y digamos, estaban no volando, ¿no? Estaban desembarcando las tropas. Y bueno, ahí tenemos el último combate sobre el Zapper Hill. Nosotros no sabíamos que había habido un alto al fuego, nosotros vimos los ingleses, tiramos, llevamos con Bianchi un soldado herido hasta la parte más alta del cerro. Bueno, ya nos habíamos quedado sin munición, nos fuimos corriendo hasta Puerto Argentino, primero corriendo para bajar el cerro, después caminando, ¿no? Porque estábamos muy agotados. Buscando munición para volver a combatir. Ahí nos enteramos que había habido un alto el fuego y no queríamos saber nada. Yo lo que quería era volver y derribar un helicóptero inglés y punto. Digamos, yo no podía creer, yo estaba esperando que cayeran paracaidistas argentinos. Nosotros fuimos educados en esta convicción y este límite que nos daba que la bandera argentina nunca había sido atada al carro de ningún vencedor, y dice que nosotros vamos a ser los primeros. Entonces, digamos, en ese momento yo lo que tenía ganas era de combatir. Ahora, fue un momento muy duro ese para mí, porque cuando nos veníamos replegando con Bianchi, yo en realidad quería volver a Puerto Argentino, porque yo quería buscar a mis soldados. Yo no sabía, yo lo único que estaba era con Alegre. Yo quería saber qué le había pasado a mi gente y combatir con mi gente, no con otra. Y entonces tenía como una cosa de que si me creían eso, yo iba a parecer un cobarde, y por el otro lado no lo quería dejar a Bianchi, ¿no? Una cosa bastante ambigua. Como ambigua fue la rendición. Ese momento fue terrible porque yo, por un lado, era un dolor espantoso que nos hubieran derrotado, era dolor en el estómago, ¿no? Era como, no sé, esa desazón, eso que siente el hincha de fútbol que perdió el mundial, ¿viste? O sea, perdón, ¿no? Pero es por ahí, porque no lo quiero banalizar, pero era un dolor en el estómago. Por el otro lado, una culpa muy grande de haber sobrevivido, ¿no? ¿Por qué yo estoy acá y Silva está muerto? O el soldado Romero, o Ailán, o... ¿Por qué? Entonces, y por el otro lado a la vez, uno había sobrevivido. Y era alegría, bueno, ya está. Yo voy a comer, voy a ir a un baño. ¿Hace días que no comías? Sí, a ver, nosotros desde que llegamos a Dos Hermanos teníamos raciones de combate que eran buenísimas. El problema en los últimos días no es que no comía, yo creo que por el miedo, los nervios, yo estaba con diarrea, entonces todo lo que comía lo eliminaba. O sea que combatías enfermo. Yo pesaba 49 kilos cuando volví a la guerra. Ve a la guerra, Nicolás. O sea, esto también es parte del mito, ¿no? Los que creen que en la guerra, como dijo Bolo en una entrevista espectacular que vi tuya, no picnic. Esto no era un picnic para nadie. Era la guerra. La guerra es sufrimiento, es dolor, es sacrificio. Pero aparte no es solo la comida. La cuestión de sentarme en una mesa. Nosotros durante 3 meses comimos en latitas, comimos guiso helado, no fuimos a un inodoro. Una vez nos bañamos, el 19 de mayo,
No, lo sé porque encontré ahora una carta que yo le mandé ese día a mi papá, que papá tenía guardada buscando las cosas después de su muerte. Y bañarse, lavarse las manos, qué sé yo. Tener una ducha de agua caliente. Bueno, eso era, y la sensación de haber sobrevivido. Entonces era tan complejo estas tres cosas, ese dolor, esa vergüenza de que nos hubieran derrotado. ¡Qué espanto! Y bueno, y la hemos cargado muchos años, esa cosa de decir, miércoles, hasta que uno quizá con los años se va dando cuenta que en realidad hizo todo lo que pudo, que en realidad si no hubiera sido por la ayuda de Dios hubiéramos tenido todavía mucho más bajas, y que lo que hicimos fue sembrar la semilla de la próxima recuperación, ¿no? Marcelo, a más de 40 años de la guerra, ¿volverías a combatir? Por supuesto, pero que más joven. Gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a vos.